redes te comunicas con Jesús y con María. Fraternidad de predicadores en sintonía. Queridos hermanos, el Señor y la Santísima Virgen María los llene de abundantes bendiciones. Vamos a empezar el mes de la Biblia, el mes de la Palabra de Dios. Acabamos de meditar en el mes de agosto los sacramentos de la confesión y del orden sacerdotal, tan importantes para nuestra vida cristiana. Ahora tenemos en este mes la fuente de la teología, la gran revelación de Dios, que es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios que es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo, como dice Hebreos 4:12. Por eso, hermanos, durante este mes vamos a tener una enseñanza acerca de la Sagrada Escritura, acerca de la palabra de Dios. Vamos a conocerla más y vamos a amarla más. ¿Por qué celebramos la palabra de Dios? Porque en este mes celebramos a San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín de sus lenguas originales, que son el griego, el hebreo, el arameo. Además, San Jerónimo dijo una frase muy importante: quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Jesucristo. Por eso, hermanos, vamos a conocer cada día más la palabra de Dios para conocer más a Jesucristo nuestro Señor. Y el tema de hoy es un tema muy importante, que es cuál es el origen de la palabra Biblia, ya que todos hablamos de la Biblia, ¿cierto? De que yo tengo la Biblia, de que voy a leer la Biblia y que muchas familias la tienen en sus casas. Entonces vemos primero que la palabra Biblia viene del griego biblie, plural de biblos, que significa libros o rollos de papiro. Y en realidad es así literal, porque la Biblia es un conjunto de libros. La Biblia tiene muchos libros que componen uno solo, pero es un conjunto de libros. Vamos a ver entonces la procedencia del vocablo griego. Biblia deriva posiblemente de biblos. Este era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. Entonces, ahí, como pueden ver en el mapa, está la ciudad de Biblos, un puerto comercial en Mediterráneo, que en realidad está muy cerca de Tierra Santa. Está muy cerca de Tierra Santa. Es ahí entonces de donde viene esta palabra Biblia. Importante saberlo, ¿cierto? Saber que es un conjunto de libros. Muy bien, pasamos entonces a mirar que en el siglo I se escribía sobre papiros, que es este material que dice que se comercializaba allá en Biblos. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboran los papiros utilizados para la escritura. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. Y dicen que la nación que más ha conservado los papiros es Egipto, porque ellos se conservan solamente en tierras áridas y secas, y también calientes. Entonces, el papiro se ha conservado mucho en estos lugares, como en Egipto. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver algunos rollos de la Biblia, algunos manuscritos de Isaías, que aparecieron en las cuevas del Mar Muerto. También hay unos rollos de la Biblia del libro de Esther. Más o menos esa era la forma en que se escribía y la forma en que se presentaban estos rollos. Por eso vemos que, por ejemplo, el Señor dice que Él cogió los rollos, los leyó donde estaba leyendo el profeta Isaías. ¿Dónde aparecieron los rollos de la Biblia? Entonces, fue en la primavera de 1947, a 12 kilómetros del sur de Jericó, en la costa oeste del Mar Muerto. Un pastor de cabras encontró en una cueva llamada Qumran varias tinajas que contienen en su interior rollos de la Biblia cubiertos de betún y cuidadosamente envueltos en tela, escritas en varias lenguas como arameo, griego y hebreo. La mayor parte
fueron escritas en pergaminos y los otros en papiro. Aquí entonces podemos ver las cuevas, prácticamente las cuevas de Qumran están ahí en la foto, y también el mapa de que es ahí pues muy cerca del Mar Muerto, a unos 12 kilómetros nada más del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Seguramente muchos siglos atrás guardaban esos papiros. El clima y el ambiente hacía que se conservaran en esos lugares. Vamos a ver ahora que se estima que estos manuscritos fueron colocados en los jarrones en el siglo II y I antes de Cristo, por lo tanto tienen una antigüedad de más de 2000 años. Es impresionante cómo se han conservado y que gracias a Dios hubo ese descubrimiento. El erudito escritor romano Plinio, quien murió en el 69 después de Cristo, describió el monasterio de Qumran como sede de una numerosa colonia de esenios. Era un grupo religioso judío del siglo I antes de Cristo. Entonces allá existían los esenios, un grupo muy entregado que vivían en comunidad, en las cuevas, se reunían en el monasterio para realizar sus actos sagrados, practicaban el celibato, la humildad y las normas de su comunidad. Esos eran los esenios. Vivían una vida muy austera y muy parecida a la vida de los monjes que después se suscitaron en nuestra iglesia católica. Entonces fue, hermanos, esos lugares donde se guardaban los papiros para que se conservaran, y entonces por eso se descubrieron en el 1947 en las cuevas de Qumran algunos textos de la Sagrada Escritura. Aquí podemos ver entonces un origen de la palabra Biblia y también cómo se transmitía y más o menos desde cuándo. Así que, hermanos, qué bueno que hoy hayamos aprendido este mensaje y que nosotros amemos cada día más la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, porque tu palabra es eterna. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir no solo del pan material, sino de toda palabra que sale de tu boca. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nuestras redes te comunicas con Jesús y con María. Fraternidad de predicadores en sintonía.